Gracias, hermano. Vamos a ver el título del mensaje. ¿Cuál es este título, hermano? ¿Cómo? ¿Eres agradecido con Dios? ¿Eres agradecido con Dios? Y diremos qué tiene que ver la lectura que acabamos de leer. Yo creo que tiene que ver mucho. Le voy a pedir a nuestro hermano Benjamín si nos lleva a la oración. Bendito Dios Padre Celestial, te damos muchas gracias que nos permites estar en tu casa de oración. Te pedimos que abras nuestras mentes y nuestros corazones y nos llenes de tu Espíritu Santo para que esta palabra dentro de nosotros rinda fruto. Te lo pedimos en el nombre de amado Jesucristo. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Parecería que está lejos de poder entender tan sencilla es la palabra que nos hace ver, pero parecería que está lejos de lo que es esta pregunta. ¿Eres agradecido con Dios? ¿Verdaderamente somos agradecidos con Dios? Al leer esta palabra, hermanos, de la porción de la palabra del Señor, nos damos cuenta que de las 10 gentes, de los 10 leprosos, solamente uno regresó a darle gracias y los otros 9 ingratos, sintiéndose ya sanos, se regresaron a la vida posiblemente que tenían antes, creyendo ser merecedores. La palabra del Señor aquí en Lucas 17-19 nos narra que estos hombres estaban viviendo una vida miserable, una vida nada agradable, porque si conocemos esta parte, hermanos, los trataban como inmundos. Era una enfermedad tan grave que se iba perdiendo incluso partes del cuerpo y que tenían que estar con ciertas mantas porque el olor, hemos visto y desafortunadamente a la gente que tiene incluso diabetes, que es difícil de que se cure una parte de una cortada y empieza a oler, ¿verdad? Imaginemos la condición de estos leprosos, cómo querían ese olor, por eso tenían que estar con manta y alejados para evitar ese olor. Sin embargo, tenían que avisar, inclusive. ¿Cómo avisaban estos leprosos para que no se les acercaran? Con una campana. ¿Y qué decían? Inmundos, ¿verdad? Que se alejaran, que no se acercaran. Entonces era una parte como de etiquetar a estos leprosos. Pero cuando nosotros vemos esta parte y nos damos cuenta, hermanos, que son prácticamente abandonados de la sociedad, alejados del mundo, y que han llegado a una condición de pisar el extremo hasta el suelo, como se dice, y no reconocer su enfermedad. Eran deambulantes, desamparados, obligados a vivir en un campamento, aislados fuera del pueblo. Por ley se les pedía a los leprosos quedarse por lo menos 100 metros de toda la gente alejados. Cuando caminaban cerca, ellos tenían que gritar inmundo, inmundo, para alejarse de su presencia. Era una situación triste, despreciable, que los leprosos tenían que vivir en el anonimato. Seguramente antes de esta condición, tenían una vida como nosotros la tenemos, quizá con familia, con ciertos lujos, con trabajo, con tantas cosas que pudieran haber gozado, y les cae esta enfermedad. Una enfermedad que etiquetaba, una enfermedad que se podía incluso considerar como pecaminosa. Cuando nosotros lo podemos transportar hasta hoy en día, ¿cómo podemos tener ciertas cosas que nos da la vida, nos da las situaciones? Hay gente que tiene dinero, que tiene familia,
y que llega el momento en que se olvidan aún de sí mismos y son egoístas ellos mismos. Y cuando les pasa una situación de esta, imaginemos, remontándola ahorita, hermanos, que estas 10 gentes tuvieran todos los lujos, todas las cosas que tenían y gozaban, y que por esta enfermedad se tenían que alejar de todos los lujos de la familia, y ni aún así reflexionar que por algo está pasando lo que está sucediendo en mi vida, qué es lo que está pasando, y no reconocer. Hasta el final, solamente uno pudo reconocer que su vida era despreciable, miserable, y que no era merecedora de nada. Porque seguramente al ver que algunos se habían sanado, ¿cómo supieron? ¿Cómo saben? Hasta el día de hoy hay mucha gente que niega a Dios. Por más que se le acercan, ellos no necesitan a Dios. Una gente que tiene sus recursos, que tiene una vida cómoda, agradable, familia, dinero, no requiere, no necesita de Dios. Se cierra tal que se hace un egoísmo personal y empieza a venir esa vanagloria que yo no requiero, yo no necesito. Cuando le tocan esta parte de una enfermedad, siguen sin reconocer y siguen pensando que son merecedores de lo que tenían, porque hasta el final no se lo vean. En la escuela dominical hablábamos hoy en la mañana que hay personas que les puede uno hablar, decirle de las maneras de Dios, de que tienen que vivir su vida, de que tienen que haber un cambio, y esta gente que está bien tapa su oído y no requiere de Dios. Seguramente estos 10 leprosos pasaba lo mismo, sucedió lo mismo, en algún momento estuvieron bien, y cuando ya pasa esta situación, alguien se le acercó, le dijeron: oye, ¿has visto que hay unas personas que tenían esta lepra, esta enfermedad tan fea, que han sido sanados? Hoy en día escucha mucha gente esto cuando está en sus enfermedades, cuando está en lo más vil, y niegan todavía acercarse a Jesús. La lepra en la Escritura, hermanos, ha sido un tipo de pecado. La Escritura muestra al leproso como un tipo de pecado viviendo en vergüenza, debilitado y gastado por los efectos terribles del pecado. Están pidiendo misericordia, pero no se doblegan. Piden misericordia para su condición de enfermedad y no se doblegan. Siguen ellos alejados, creyendo que en los recursos, en las cosas que se le ponen, en milagros no, sino en cosas alejadas de Dios. Una gente que está enferma, que ya está en una condición de una enfermedad ya terminal, lo más que busca siempre es algo que le solucione esa enfermedad. Y alguien le dice: toma esto y es muy bueno, y le dice otra gente: y haz esto, y empiezan a buscar remedios, y cuando alguien le habla de que solamente hay una parte que lo puede curar, que es un milagro, lo rechazan. Porque sienten que hay cosas que pueden ser mayores, porque no conocen a Dios, pero no conocen a Dios porque lo han rechazado. Cuando van acercándose y alguien les dijo a ellos, porque no podían conocer por sí mismos, saber que alguien podía curar su enfermedad. ¿Cuántos años habrían pasado para que estos leprosos, desde el momento en que se va cayendo, es una enfermedad? Por eso ahora la comparo posiblemente con la diabetes, ¿verdad? Una enfermedad, y será más fuerte, ¿no? Pero imagínense, hermanos, la diabetes, cuando no se cura algo, ¿qué es lo que sucede? Empiezan a cortar un dedo. Después cortan una parte del pie y va corriendo a tal grado, hermanos, que llega esta enfermedad a ser terrible. Entonces estas personas, estos 10 leprosos que sabían la enfermedad que tenían tan grave y todo, ¿por qué se acercaron a Jesús? Porque alguien les habló, y algún testimonio de los que habían ya sanado en ese tiempo Jesús seguramente dijeron: acérquense. Hicieron caso, se acercaron
Y Jesús dijo: vayan con los sacerdotes. Podía haber dicho, como en otras ocasiones que nos narra la palabra, que Jesús decía: sé salvo, sé sano en ese momento. Podía haberlo hecho, y sin embargo él respetó su orden: vayan con los sacerdotes. Pero esto era para que vieran y se acrecentara más todavía la confianza y la fe, porque antes de llegar fueron sanos. Pero nada más uno reconoció. Uno reconoció y regresa a los pies de Jesús a darle gracias. Hermanos, en la vida, en lo que estamos pasando y estamos viviendo, estamos viendo cuánta gente está enferma de esta enfermedad tan fea. Vicio. ¿Cuánta gente se está degradando con todo lo que está pasando? Es peor que la lepra lo que está sucediendo hoy en día. Y se le habla y saben de los milagros y saben quién es el hacedor de ellos y se alejan. Y cuando tienen uno para reconocer, son tan ingratos que se van, porque sintieron que eran merecedores. No dieron la vuelta para darle, solamente uno reconoce, regresa y dice Jesús: ¿no eran 10 los que se acercaron? ¿Qué sucede hasta hoy en día de no reconocer y no darle gracias a Dios por todo? Verdaderamente en la iglesia nosotros estamos dándole gracias a Dios por todo. Ahorita que se escuchaban las peticiones, se escuchó más de una vez dándole gracias a Dios. Pero de verdad lo estamos sintiendo, lo estamos haciendo con un sentimiento verdadero. Recordemos que Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y no se necesita dar gracias con los labios, se necesita dar gracias con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestro caminar. Para que entonces podamos regresar y decirle a Jesús: aquí estoy, Señor, gracias, porque reconozco que en ti está la salvación, que tú has hecho un cambio efectivo en mi vida y que solamente estando en tus caminos y no dándole vuelta podré seguir este camino. Esta demostración de fe, cuando ellos van o los mandan Jesús con los sacerdotes, era para presentar más esta parte y que se hiciera más en sus corazones. Y no los movió. Hicieron lo que todavía hasta el día de hoy se ve: los resultados. No reconocemos y nos alejamos. En lugar de venir y darle gracias a Dios, lo que creemos es que es obligación de Él, porque como Él nos dio la vida, entonces Él es la obligación de cuidar, y como Él dice en su palabra que Él nos cuidará de nosotros todos los días hasta que Él regrese, creemos que va a ser así. ¿Dónde está la parte de nosotros? ¿Dónde está la parte que debemos de veras de llegar y agradecerle a Dios por todo? En la palabra del Señor, en diferentes pasajes de la Biblia, nos habla de gracia, de darle gracias. Uno de los motivos más fuertes para nosotros como cristianos, deberíamos de darle gracias primeramente por la gracia, por el regalo de Dios que nos ha dado. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias, Señor, por sacarme del lodo, por sacarme de esa enfermedad que tenía yo antes de estar contigo. Y no enfermedad literal, sino de enfermedad, de vicio, de tantas cosas que he hecho y que el pecado me ha atrapado. Y vengo a darte gracias porque al tú voltear y tenerme desde antes de la fundación del mundo en esta parte del libro de la vida, te doy gracias por ello. Y entonces cuando nosotros reconocemos esta parte, podemos entender el propósito de Él en mi vida. Y cuando yo reconozco el propósito de Él en mi vida, tengo que ser agradecido. No empezamos a ser agradecidos, hermanos, ni siquiera a veces en la casa. ¿Cuántos padres se desviven, y seguramente todos, por los hijos, y no escuchamos a hoy en día la palabra que abre puertas? Gracias.
tan difícil que es dar las gracias, porque a veces lo damos como algo tan ligero. Se ha hecho tan viral esta palabra que posiblemente ya ni se acuerdan de qué es o para qué sirve esta palabra. Cuando nosotros somos agradecidos, lo que vamos a empezar a hacer es reconocer primeramente que la gracia de Dios en nosotros y ese regalo tan importante que nosotros reconocemos a nuestro Señor Jesucristo es que Dios miró los ojos de nosotros y que no somos merecedores, sin embargo Él nos da la oportunidad de regresar y reconocer y no darle la vuelta como estos leprosos, ¿no? Por eso tomé esta parte cuando yo lo estaba analizando, decía, ¿cómo somos ingratos? Tan somos ingratos, hermanos, que nos paramos y queremos seguir nuestra vida sin detenernos. Ser el primer momento de la mañana en doblar nuestras rodillas y darle gracias, Señor, porque reconozco que me permites un día más de vida. Reconozco que tú tienes un propósito, Señor, en mi vida. Pero como los 9, nos paramos y decimos, tengo este compromiso. Las deudas me están llegando hasta aquí. Yo necesito buscar otro recurso. Necesito pararme más temprano porque si no, no sé qué voy a hacer con lo que está pasando. Y me doy vuelta y no reconozco en la mañana desde el primer abrir nuestros ojos y no reconozco y volteo los ojos en lo material. Ellos seguramente cuando se sintieron sanos, imaginemos, hermanos, que nosotros cuando tenemos una enfermedad y que nos cura, nos sana, queremos brincar, queremos hacerlo de gozo, quisiéramos avisarle a todos que estamos sanos. No, imaginemos los 9, lo que hicieron fue salir y seguramente tratar, o no tratar, llevar una vida igual o doble en sus pecados, deleites que el mundo ofrece. Y eso sucede muchas veces con nosotros. Sucede muchas veces que nos paramos, nos vamos y le damos más importancia a las cosas materiales, sin detenernos a dar esa palabra que Él mismo en su palabra nos dice. Busquemos, hermanos, primera de Tesalonicenses 5:18, ¿qué nos dice? Primera a los Tesalonicenses 5:18. Y hay una parte donde la palabra del Señor nos está diciendo que deberíamos de hacerlo cada que se nos ocurre o cada que nos acordamos de dar las gracias. A ver, vamos a leer lo que dice, hermanos. El que lo encuentre lo puede leer. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces ahí vemos que estoy equivocado, ¿verdad? No dice la palabra que hay que darle gracias a ver cuándo me acuerdo, a ver cuándo puedo, y que yo siga mis actividades no como Dios manda, sino como yo mando. Así dice esta palabra, así dice este texto. Dice, dar gracias en cuándo, cuando me acuerdo. Todos los días, serían todos los momentos, hermanos, se nos va olvidando, y que si lo hacemos con una verdadera fe, con una verdadera confianza en Él, esta palabra no se va a hacer viral, no se va a hacer común, no se va a hacer una palabra que salga sin el sentido de gratitud verdadera de nuestro corazón. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Esto no es algo que pueda quedar fuera, no es algo que quede a un lado, como estos que tuvieron la oportunidad de haber regresado a darle gracias y se fueron y dieron la vuelta. No es una cosa optativa, no es una cosa a ver si se puede, es una parte que Dios nos pone para hacer. Dice, dar gracias en todo, porque es la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Para quién? Para vosotros en Cristo Jesús.
Entonces, cuando vemos esta parte, hermanos, verdaderamente nos estamos deteniendo a darle las gracias a Dios, a que podamos decirle: Señor, siento, creo, confío y te agradezco, porque verdaderamente me estás dejando darme cuenta que sin ti nada es posible hacer. Salmo 104, hermanos, nos dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios de alabanza, alabadle, bendecir su nombre. Entrar por sus puertas con acción de ¿qué? De gracias. Hermanos, si nosotros ocupamos esta palabra tan sencilla, pero tan difícil que a veces es darle las gracias a nuestra esposa, a nuestro esposo. ¿Saben que cuando nosotros damos las gracias a la esposa porque guisa, porque cuida a los bebés, porque trabaja, porque algo, le estamos dando una bendición? ¿Por qué? Porque las gracias son una parte que el mundo ha hecho que tengamos que hacer. El mundo inventó el dar gracias, ¿no? ¿O me equivoco? Primera de Tesalonicenses 5:18 me dice que estoy equivocado. Que las gracias Dios no las inventó, Él nos las da para que tengamos gratitud con Él, y por Él vamos a tener que una bendición día a día, porque somos agradecidos. ¿No se han dado cuenta que verdaderamente es la palabra que abre puertas? Si nosotros vamos a un restaurante y nos sentimos que como llevamos dinero, pagamos, tenemos la oportunidad de ofender a la gente que nos atiende, la gente se alejaría y quizás atienda por obligación. Pero cuando nosotros le damos gracias porque nos trae algo que le pedimos, y el modo es los resultados de una cara que cambia. ¿No les ha tocado meseras o meseros que traen una cara que parece que trae una amargura y dice uno: bueno, yo vengo a consumir y tiene que poner una cara? Cuando uno tiene una actitud diferente, la gente cambia. Entonces, por eso yo decía ahorita que es una palabra que abre puertas. Y no es una palabra que se haya inventado. Salmo 107:22, lo pueden buscar ahí, dice: ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. ¿Qué tendría que ver esta parte con las gracias? Salmo 107:22. ¿Qué tendría que ver esto? Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Hay una... ¿Mandé? Hay una artista que ahora mi compañero me enseñó, ahí una artista que dice que ¿cómo se llama? Flor Amargo, se llama, posiblemente la conozcan o no, una joven. Y dice ahí que la locura, todo locura, fíjense hermano, la locura, todo locura, pero transportándolo ahorita a lo que estamos hablando, la alabanza, el júbilo, hace que se contagie a los demás, ¿no? ¿Mandé? Y todo, la música es una locura y todo locura. Y yo digo, bueno, la alabanza, el júbilo que tengamos en nuestro corazón, ¿qué creen que va a impactar a los demás? Algo siempre ven en alguien cuando tienen diferente actitud y vida, ¿no es cierto? Aquí hoy hemos escuchado testimonios. Yo llego en mi trabajo y hay alguien que dice: yo lo veo raro, lo veo diferente, ¿no? Y siempre es algo que la gente ve en nosotros, y nosotros debemos estar con júbilo, con alabanza, con sentir la presencia en Dios en mí, porque no puedo reflejar. Entonces, ¿cómo nos salen las palabras de gracias si no la practicamos en nuestra vida alegre? Colosenses 1:2, hermanos. Voy a permitir que uno de ustedes rápidamente lo busque y lo lea fuerte. Colosenses 1:12, ¿qué nos dice? Vamos a practicar el clima, pastor.
A nosotros, fieles hermanos en Cristo, que están en Colosas, gracias y paz sea a vosotros, de vuestro Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Colosenses 1:12. Sí, A ver, es otra versión. esa es otra versión. Sí, 1:12. sí, es que él tiene la versión pechita. Con gozo, Con con gozo gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Fíjense, hermanos, aparte de gozo, que debemos ser gozosos, debemos de estar gozosos por todo, aparte de lo que ya sabemos, que por gracia somos salvos porque Él nos ha redimido, Él nos está participando ¿de qué? ¿De qué nos está haciendo partícipes, hermanos? Jesucristo, ¿de qué nos hizo partícipes? De herencia, hermanos, ¿sí? Aparte de estar gozosos, dando gracia al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. ¿No es motivo de dar gracias? ¿No somos verdaderamente apartados? ¿No somos verdaderamente agradecidos porque Él nos ha escogido? Y entonces, ¿por qué es tan difícil darle las gracias? ¿Por qué nos negamos a veces y venimos con una actitud de no confiar en Él? Venimos con una actitud de pedirle antes de darle gracias a Él por las cosas. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Fíjense qué importante, hermanos. Una que vimos en 1 Tesalonicenses 5:18, dar gracias en todo. Él nos está diciendo que demos gracias en todo, por todo y en todo momento, ¿verdad? No nada más es en la mañana, gracias porque nos dices un día más de vida y vámonos. Es por todo y en todos los momentos. Cuando nosotros ponemos a esta parte de nuestro Señor Jesucristo en el primer lugar, lo que nos hemos practicado, porque seguramente lo hemos practicado muchos de aquí, en nuestro trabajo, y le damos gracias aún por las cosas pequeñas que parecen insignificantes, que no lo son. ¿Cuántas veces, al menos yo, hermanos, las rebabas son tremendas por el trabajo que les hago? Ay, con un movimiento de mi esposa yo me la saco. 2 rebabas, un testigo. Cuando la saco, ay Señor, gracias. Pero además, ¿qué creen? No me la sacó mi esposa, me la sacó Dios. Cuando vi ya no las tenía y estaban clavadas, ella la vio clavada literalmente. Entonces, esas cosas pequeñas pero que nos lastiman tanto, deberíamos día a día, momento a momento, de reconocer que Él da todo, y cuando vivamos de esta manera, vamos a cambiar. Porque cuando reconozcamos, hermanos, que Él nos da todo, ¿qué creen que sucede? Hay un cambio, que Dios empieza a entrar en nosotros porque somos agradecidos. ¿Lo creen? ¿Lo creemos o no lo creemos? Entonces, ¿será que esta palabra abre puertas? Abre muchas cosas, hermanos. Porque sobre todo abre la puerta principal, que tenemos esperanza de verlo algún día, ¿no? Y entonces somos agradecidos con Dios. Tenemos la certeza y la seguridad de que su promesa que Él nos ha dado, lo vamos a poder disfrutar. Es la herencia para los santos. Dice, con gozo dando gracias al Padre por que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de Dios. ¿De veras somos aptos? ¿De veras gozamos, merecemos? Si Él lo dice, gracias a Dios que nos haga merecedores. No nosotros somos merecedores, que Él nos dé esa parte. Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Búsquenlo, hermanos, Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo
fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Entonces vemos que esta parte es tan importante en nuestra vida, en la vida del cristiano, que debemos de dar gracia en todo momento. ¿Y por qué? Y por todo. Dar gracias por todo y en todo momento. Porque de Él viene, ¿verdad? Y además es algo que nos va a sentir mejor día a día. Somos agradecidos con Él y vamos a ver un cambio verdadero en nosotros. Vamos a sentir verdaderamente que de todo, si no somos merecedores, por Él nos hace merecedores. No por mis recursos, no por mis fuerzas y no para vanagloria personal. Pero entonces su palabra es fiel y verdadera. Y entonces, ¿somos merecedores o no somos merecedores? En Él somos merecedores. Así es de que cuando entremos, hermanos, en esta acción de gracias, como dice que cuando entremos por sus atrios o por sus puertas en acción de gracias, le alabanza, alabarle, bendecir su nombre y reconocerle a Él, nos va a hacer sentir su paz que solamente en Él puede dar. Estos 9 se sintieron vivos, les dio Dios otra oportunidad. ¿Cuántas veces conocemos amistades, familiares, gente que estuvo cerca de nosotros quizá y que se le ha hablado de las maravillas que puede hacer y que los vemos perdidos desafortunadamente? Y seguramente muchos conocemos amistades, familiares que están perdidos y que tuvieron esta oportunidad de volver a ser sanos, que los rescató Dios y no abrieron sus labios ni reconocieron para decirle gracias, porque se niegan, porque se cierran y porque se olvidan que hay un Dios vivo y verdadero. Que el Señor verdaderamente nos haga, hermanos, sentir esa parte que la palabra nos dice: acerquémonos, demos gracias, porque además es un mandato, no es algo que nosotros lo queramos hacer, es algo personal, es algo que tenemos que reconocer y es algo que tenemos que ver y enseñar a los demás, que la gracia de Él en mi vida hace que yo sea agradecido con Él por la vida que me está dando y el cambio que me ha hecho. Cuando estábamos estudiando, porque mi compañera también estudia conmigo, veíamos y oímos una parte de alguien que decía, es que en una predicación, es que la gracia de Él, no nos damos cuenta, la gracia del regalo que Dios nos dio a través del Señor Jesucristo, no nos damos cuenta que es tan importante. Primero porque vio en mí algo, en un ser despreciable, en un ser que estaba perdido, y Él volteó a verme a mí. Ser privilegiado, ser escogido, ser apartado, de veras que si eso no es un motivo de darle gracias a Dios, qué egoístas podemos llegar a ser. Porque entonces no acabamos posiblemente de ver la historia ahí, ya no vimos adelante, pero nosotros tenemos la certeza y la seguridad de que esos 9 se perdieron. ¿O no? No creemos que se hayan perdido porque no voltearon a ver al Dios de la salvación, al Dios que curó a los enfermos y al Dios que cura hasta el día de hoy la enfermedad más fea que ahora lo reconocemos como cáncer. Pero no tenemos que olvidarnos que Dios tiene un propósito en mi vida y que hasta el último momento le tengo que dar gracias a Él, porque
porque Él está en control. Que Dios los bendiga. Bendito y amoroso Padre, gracias, Señor, te damos. Y gracias porque tú, Señor, has volteado a un ser, Señor, vil y especial. Gracias porque has sacado, Señor, de lo más vil, Señor. Yo te pido que así mismo, Señor, abra los corazones, reconozcamos, Señor, que si algo traemos, si algo nos está alejando, Señor, de ti, no estamos reconociendo que en ti está primero, que la vida que nos lleva tan rápida, y no volteamos y no nos detenemos a darte las gracias con un corazón contrito y humillado. No esperemos resultados tuyos. Y no porque tú no seas, Señor, un Dios que su palabra no cumple, sino porque nosotros no cumplimos contigo. Porque nosotros nos alejamos, Señor, y porque empieza a crecer en nosotros el ego, que lo que hemos hecho, lo que hacemos, no lo obedecemos por nuestras propias fuerzas. Quítalo, Señor, en la mente, porque esa parte es una enfermedad, esa parte leprosa, Señor, que tenemos en el cerebro, creer que solamente con las fuerzas personales vamos a salir, o desfallecerse y sentir que ya no hay nada que hacer. Tú nos invitas en esta hora, Señor, para voltear y decir: Señor, aquí estoy, heme aquí, cambia, Señor, mi vida, cambia mi mente, cambia mi corazón. Reconocer que en ti, Señor, está todo. Y a esta hora, Señor, abro mis labios para decirte gracias, gracias.